Escuché mis costillas crujir bajo la silla. La sala de urgencias llamó a mis padres. Ellos dijeron, se lo buscó. Incluso después de escuchar, puede que no sobreviva, nunca aparecieron. En el tribunal, las radiografías hicieron que les temblaran las manos. Luego entré al tribunal con las radiografías. Escuché mis costillas crujir bajo la silla. El sonido fue húmedo y agudo, como ramas verdes partiéndose, y provino del interior de mi propio cuerpo. Mi hermana Harper estaba parada sobre mí, todavía sujetando la silla de comedor de madera que acababa de estrellar contra mi pecho con ambas manos. Intenté respirar, pero nada funcionaba. Mis pulmones se sentían desinflados, colapsados. Incorrectos. El suelo de la cocina estaba frío contra mi mejilla. A través de mi visión borrosa, vi a mi madre correr hacia nosotras, pero no para ayudarme. Estaba tratando de alcanzar a Harper, preguntándole si estaba bien. Mi padre estaba congelado junto a la mesa, con su teléfono ya en la mano, pero no estaba llamando al 911. Estaba llamando a su abogado. Intenté decir que no podía respirar, pero las palabras no salían. Todo se oscureció. Cuando recuperé la conciencia, todavía estaba en el suelo de la cocina. Cada intento de inhalar enviaba dagas a través de mi costado derecho. Solo podía tomar sorbos de aire diminutos y superficiales. El dolor no se parecía a nada que hubiera experimentado antes, irradiando desde mis costillas a través de todo mi torso. Intenté sentarme e inmediatamente me arrepentí. La habitación daba vueltas. Mi padre estaba de pie junto a la ventana, hablando en voz baja y urgente por su teléfono. Capté fragmentos: responsabilidad civil, asunto familiar, necesito consejo. Mi madre estaba agachada junto a Harper, quien estaba sentada en una silla al otro lado de la habitación, llorando. Mamá estaba limpiando una mancha de vino en el vestido color crema de Harper con una servilleta, haciendo sonidos tranquilizadores. Harper tenía 25 años, y nuestra madre la trataba como a una niña pequeña que había derramado jugo. Esto no era nuevo. Esta era la historia de todas nuestras vidas. Soy Lorna, la primogénita. Durante los primeros 3 años de mi vida, fui hija única. Mis padres habían tenido dificultades para concebirme. Y después de que llegué, asumieron que yo sería su única oportunidad de ser padres. Volcaron sus esperanzas en mí. Pero sus esperanzas siempre se sintieron como obligaciones. Se suponía que debía ser perfecta porque yo era todo lo que tenían. Aprendí temprano a ser buena, a estar callada, a lograr cosas sin quejarme. Entonces llegó Harper, el bebé milagro. La sorpresa por la que habían dejado de rezar. Desde el momento en que respiró por primera vez, toda la dinámica familiar cambió. Harper era la niña dorada, la que no podía hacer nada mal. Cuando Harper hacía berrinches, era porque tenía carácter. Cuando yo expresaba cualquier frustración, era una desagradecida. Cuando Harper reprobaba clases, mis padres contrataban tutores y culpaban a los maestros. Cuando yo tenía dificultades, me decían que me esforzara más. Fui a la universidad estatal con una combinación de becas y 2 trabajos de medio tiempo. Harper obtuvo una camioneta nueva para su 16º cumpleaños y una tarjeta de crédito sin límite. Me mudé a un apartamento tipo estudio después de graduarme y lo amueblé con hallazgos de tiendas de segunda mano. Harper todavía vivía en casa a los 25 años en una suite de dormitorio que mis padres habían renovado para ella, completa con vestidor y baño privado. Había trabajado duro para hacer las paces con esta desigualdad. Me dije a mí misma que no importaba, que estaba construyendo mi propia vida, que su favoritismo era problema de ellos, no mío. Me convertí en fisioterapeuta, un trabajo que amaba. Alquilé un bonito apartamento en la ciudad a 30 minutos de mi ciudad natal. Tenía amigos, una vida, un novio llamado Marcus que realmente me trataba con respeto y amabilidad. Pero las fiestas siempre me arrastraban de regreso. Este día de Acción de Gracias, había conducido a casa con Marcus. Llevábamos saliendo 8 meses y él quería conocer a mi familia. Le había advertido que eran complicados. Pero no creo que él entendiera realmente lo que eso significaba hasta que nos sentamos a la mesa. La cena había comenzado bastante agradablemente. Mi madre sirvió pavo y todas las guarniciones tradicionales. Mi padre trinchó el ave. Harper llegó 1 hora tarde,
lo cual nadie comentó. Parecía cansada, con el maquillaje corrido y el cabello sin lavar, pero mamá y papá la saludaron como si fuera una celebridad honrándonos con su presencia. Durante la comida, Harper mencionó casualmente que la habían despedido de su trabajo en la boutique del centro. Este era su tercer trabajo en un año. El primero había terminado cuando simplemente dejó de ir. El segundo había terminado después de que le gritara a un cliente. Y ahora este. Mis padres se rieron del asunto. Papá dijo que el gerente probablemente se sentía intimidado por la iniciativa de Harper. Mamá dijo que el comercio minorista estaba por debajo de su nivel de todos modos. Sugirieron que se tomara un tiempo para averiguar qué quería hacer realmente. Tal vez viajar a Europa para encontrarse a sí misma. Ellos cubrirían los costos. Por supuesto, yo no tenía la intención de decir nada. Realmente no la tenía. Pero algo dentro de mí se rompió. Tal vez fue ver a mis padres facilitarle las cosas por millonésima vez. Tal vez fue pensar en cómo había trabajado en 2 empleos durante la universidad mientras Harper estaba de fiesta. Tal vez fue recordar todas las veces que la había cubierto, protegido, y recibido nada más que desprecio a cambio. Dejé mi tenedor y dije en voz baja, tal vez un poco de responsabilidad ayudaría. La mesa se quedó en silencio. Todos me miraron fijamente. La cara de Harper se puso roja. ¿Qué acabas de decir? Solo creo, continué, tratando de mantener la voz calmada, que tal vez si hubiera algunas consecuencias, podría ayudarte a tomar las cosas más en serio. Harper se puso de pie tan rápido que su silla raspó contra el suelo. Te crees mucho mejor que yo, ¿no? La perfecta Lorna, con tu trabajo perfecto y tu vida perfecta. Siempre has estado celosa de mí. Harper, no estoy celosa. Solo digo que tal vez. ¿Tal vez qué? ¿Tal vez debería ser más como tú? Aburrida, patética y desesperada por su aprobación. Ella agarró su copa de vino y me la lanzó. Me agaché. La copa se hizo añicos contra la pared detrás de mí. El vino tinto roció todo. Harper, dijo Marcus medio levantándose, alarmado. No te metas en esto, le espetó mi padre. Me levanté de la mesa. Mis manos temblaban. Me voy. Esto fue un error. Fue entonces cuando Harper agarró la silla. Yo tenía la espalda parcialmente girada hacia ella, alcanzando mi bolso en la mesa auxiliar. La escuché gruñir con el esfuerzo y me giré justo a tiempo para ver la silla de madera arqueándose hacia mí. Traté de moverme, pero no hubo tiempo suficiente. La silla se estrelló contra mi lado derecho con una fuerza repugnante. El crujido fue tan fuerte que lo sentí y lo escuché simultáneamente. Mis costillas cedieron bajo el impacto. El aire salió de mis pulmones y no regresó. Colapsé. Ahora, tirada en el suelo, luchando por respirar, vi a mi padre colgar su teléfono. Él y mi madre intercambiaron una mirada que yo había visto 1000 veces antes. Era la mirada que decía, ¿cómo protegemos a Harper de esto? Mi padre se agachó a mi lado, pero no me tocó. Lorna, ya sabes cómo se pone tu hermana cuando la provocas. Esto no habría pasado si te hubieras quedado callada. Intenté hablar, pero solo pude producir un silbido. Mi madre se inclinó, con la cara cerca de la mía. Su voz era fría. Si le dices a alguien lo que realmente pasó aquí, destruirás a esta familia. ¿Es eso lo que quieres? ¿Arruinar la vida de tu hermana por un accidente? Harper tiene todo su futuro por delante, agregó mi padre. Tú ya estás establecida. Tienes una carrera. Estarás bien. No seas egoísta con esto. Los miré fijamente, incapaz de creer lo que estaba escuchando. No podía respirar. Algo estaba seriamente mal dentro de mi cuerpo, y ellos estaban preocupados por el futuro de Harper. Desde la sala de estar, donde mis padres lo habían enviado durante el estallido de Harper, Marcus apareció repentinamente en la entrada. Me echó una mirada, arrugada en el suelo, jadeando, y su rostro se puso blanco. Dios mío, Lorna. Corrió a mi lado, sacando su teléfono. Mi padre intentó quitárselo. Eso no es necesario. Solo se le fue el aire. Ella estará bien. Marcus se apartó bruscamente de él.
Ella no está bien. Mírala. No puede respirar. Ya estaba marcando. Sí, necesito una ambulancia. Mi novia ha sido agredida. Tiene una lesión grave en el pecho y no puede respirar correctamente. Agredida, la voz de mi madre se volvió chillona. Esto fue un accidente. Estás sacando esto completamente de proporción. Pero Marcus la ignoró, dándole nuestra dirección al operador. A través de mi dolor y terror, sentí una oleada de gratitud por él. Él estaba haciendo lo que mis propios padres no harían. Estaba tratando de salvar mi vida. Las sirenas de la ambulancia se hicieron más fuertes, más cercanas. Mi madre se arrodilló a mi lado de nuevo. Sus ojos no mostraban preocupación, eran amenazantes. Susurró para que solo yo pudiera escuchar: si les dices lo que realmente pasó, estás muerta para mí. ¿Entiendes? No tendrás familia. Estarás sola. Todo porque no pudiste dejar pasar un comentario. Mi padre se paró sobre nosotros. Harper tiene un futuro. Tú ya estás establecida. No seas egoísta. Los paramédicos irrumpieron por la puerta mientras me subían a una camilla. Cada movimiento enviaba nuevas oleadas de agonía a través de mi pecho. Miré hacia atrás a mi familia. Harper todavía estaba llorando, mi madre consolándola. Mi padre estaba hablando con uno de los paramédicos, probablemente tratando de minimizar lo que había sucedido. Ninguno de ellos me miró. Ni una sola vez. Marcus subió a la ambulancia conmigo, sosteniendo mi mano. Mientras nos alejábamos, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio hace años. Mis padres habían tomado su decisión hace mucho tiempo, y nunca había sido yo. El viaje en ambulancia fue un borrón de dolor y pánico. Cada bache en el camino se sentía como si alguien estuviera clavando un cuchillo entre mis costillas. No podía tomar una respiración completa. Cada pequeña inhalación terminaba abruptamente, detenida por un muro de dolor. El paramédico, un hombre de rostro amable de unos 40 años, seguía diciéndome que mantuviera la calma, que ya casi llegábamos. Me puso una máscara de oxígeno en la cara, pero el oxígeno no parecía ayudar. Mi pecho se sentía mal, colapsado de un lado. Marcus sostuvo mi mano todo el camino, con el rostro pálido de preocupación. El paramédico le preguntó qué había pasado. Marcus no dudó. Su hermana la atacó con una silla, la golpeó en el pecho con toda su fuerza. Sus padres vieron todo y le dijeron que no pidiera ayuda. La expresión del paramédico se endureció. Hizo una nota en su tableta. En el hospital, todo sucedió rápidamente. Me llevaron directamente a la sala de emergencias, evitando la sala de espera. Apareció un médico, joven y eficiente, y comenzó a examinarme. Incluso el toque más suave me hacía gritar. Ordenó radiografías de inmediato. Posibles fracturas de costillas y neumotórax, le dijo a la enfermera. Movámonos rápido. Me llevaron a radiología. El técnico de rayos X fue cuidadoso, pero colocarme para las imágenes fue insoportable. Tenía que mantener mis brazos en ciertas posiciones. Tenía que contener la respiración cuando apenas podía respirar. Las lágrimas corrían por mi rostro. Marcus estaba afuera de la habitación, mirando a través de la ventana, con las manos presionadas contra el vidrio. De vuelta en la sala de emergencias, el médico regresó con las placas en la mano, y su expresión había cambiado de preocupada a grave. Sujetó las radiografías a un negatoscopio, y vi mi propio esqueleto brillando en blanco contra el negro. Incluso yo podía ver el problema. 3 costillas en mi lado derecho tenían líneas de fractura claras. Y había algo más. Una oscuridad en un lado de mi pecho que no debería haber estado allí. Lorna, dijo el médico, acercando un taburete a mi cama. Tienes 3 costillas fracturadas. Más seriamente, una de esas fracturas ha causado un neumotórax. Parte de tu pulmón ha colapsado. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Asentí, incapaz de hablar. Necesitamos insertar un tubo torácico inmediatamente para volver a inflar tu pulmón. Esto no es opcional. Si no hacemos esto, tu condición podría deteriorarse rápidamente. Podrías desarrollar un neumotórax a tensión, que pone en peligro la vida. Después de estabilizarte,
Es posible que necesitemos cirugía para reparar el daño. Esta es una lesión muy grave. ¿Cirugía? La palabra parecía irreal. Esto había sucedido hace menos de 2 horas. Acababa de estar sentada en una mesa de acción de gracias. Me dieron anestesia local, pero aún sentí todo mientras hacían una incisión entre mis costillas y pasaban un tubo hacia mi cavidad torácica. La sensación fue horrible, extraña, violatoria. Sollocé a través de ella. Marcus estaba a la cabecera de mi cama, sosteniendo mi mano, murmurando que lo estaba haciendo muy bien, que ya casi terminaba. Cuando el tubo estuvo en su lugar y conectado a la succión, escuché un sonido de gorgoteo horrible. El médico dijo, eso estuvo bien. Eso fue aire y líquidos siendo extraídos. En minutos, respirar se volvió ligeramente más fácil. No fácil, pero posible. Entró una enfermera, una mujer de unos 50 años, con cabello entrecano recogido en un moño. Su etiqueta con el nombre decía Beth. Ajustó mi vía intravenosa, revisó mis signos vitales y luego acercó una silla. Cariño, dijo suavemente. Necesito hacerte algunas preguntas. Los paramédicos informaron que esto fue una agresión. ¿Es eso correcto? Dudé. Las amenazas de mis padres resonaron en mi mente. No tendrás familia. Estarás sola. Marcus habló. Sí. Su hermana la golpeó con una silla. Sus padres lo presenciaron y le dijeron a Lorna que mintiera al respecto. La mandíbula de Beth se tensó. Me miró con ojos que claramente habían visto demasiado sufrimiento. Lorna, he sido enfermera durante 22 años. He trabajado en esta sala de emergencias la mayor parte de ese tiempo. Sé cómo se ve una agresión y sé cómo se ve la violencia familiar. Soy una informante obligatoria, lo que significa que estoy legalmente obligada a documentar esto. ¿Entiendes? Asentí, con nuevas lágrimas derramándose. ¿Puedes decirme qué pasó? Su voz era amable pero firme. Así que le conté. Le conté sobre la cena, sobre Harper lanzando la copa de vino, sobre mí tratando de irme, sobre la silla, sobre la reacción de mis padres, sobre sus amenazas en la ambulancia. Beth escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminé, me apretó la mano. No hiciste nada para merecer esto, dijo. Nada. Lo que te sucedió se llama agresión agravada. Es un delito grave. Y lo que hicieron tus padres al tratar de encubrirlo, eso también es un delito. Voy a asegurarme de que todo esté documentado. Fotografías, declaraciones, evidencia médica, todo. El hospital necesitaba llamar a mis contactos de emergencia. ¿Había puesto a mis padres porque, ¿a quién más pones? La enfermera hizo la llamada desde el teléfono en la estación justo afuera de mi habitación. Podía escuchar la voz de mi madre a través del auricular, chillona y defensiva. Ella siempre es tan dramática, dijo mi madre lo suficientemente alto como para que yo captara las palabras. Estoy segura de que está exagerando. Ya sabes cómo son algunas personas. Se alimentan de la atención. La expresión de Beth permaneció profesional, pero vi que el músculo de su mandíbula se contraía. Mamá, su hija tiene 3 costillas fracturadas y un pulmón colapsado. Puede requerir cirugía. Esto pone en peligro la vida. Hubo una pausa. Luego mi madre dijo, bueno, probablemente provocó a Harper. Mi hija menor nunca haría algo así sin provocación. Lorna siempre ha sabido cómo sacarla de sus casillas. Beth cerró los ojos brevemente, como si rezara por paciencia. Mamá, su hija está gravemente herida. Vendrán al hospital. Tendré que ver. Estamos lidiando con una situación muy molesta aquí. Harper está fuera de sí. Beth colgó sin decir adiós. Regresó a mi lado de la cama y dijo en voz baja, lo siento mucho. Ya sabía que no vendrían, dije. Alguna parte de mí siempre supo que si alguna vez los necesitaba de verdad, no estarían allí. Marcus, que había estado escuchando todo esto, parecía atónito. Grabé todo, dijo de repente. En la casa de tus padres. Tenía mi teléfono en el bolsillo. Encendí la grabadora de voz cuando las cosas empezaron a ponerse tensas. Tengo a Harper lanzando la copa.
A Harper gritando amenazas y tengo a tus padres diciéndote que mientas. Tengo todo. Los ojos de Beth se abrieron de par en par. Tienes que darle eso a la policía. Eso es evidencia. La policía, susurré. La idea me aterrorizaba. Sí, dijo Beth con firmeza. Esto no fue un accidente. Esto fue un crimen violento. Podrías haber muerto. Todavía podrías si se desarrollan complicaciones. Como invocado por sus palabras, el médico regresó con otra persona, un hombre mayor con bata quirúrgica. Lorna, este es el Dr. Patterson. Es un cirujano torácico. Necesitamos hablar sobre tu pulmón. El Dr. Patterson acercó un taburete. Su rostro estaba serio. El tubo torácico está ayudando, pero tu pulmón no se está volviendo a inflar tan bien como nos gustaría. La fractura de la costilla ha causado algún desgarro en el tejido pulmonar mismo. Necesitamos entrar quirúrgicamente para repararlo y asegurarnos de que no haya fragmentos de hueso cerca de tus órganos. Esto debe suceder pronto. ¿Qué tan pronto?, preguntó Marcus. Dentro de las próximas horas. Estamos preparando un quirófano ahora. ¿Es peligroso?, logré preguntar. El Dr. Patterson me miró a los ojos. Toda cirugía conlleva riesgos. Pero Lorna, necesito que entiendas algo. La lesión que sufriste es grave. Si te hubieran golpeado un poco diferente o si hubieras esperado incluso una hora más para buscar ayuda, podrías no haber sobrevivido. Alguien te hizo esto intencionalmente. Asentí. Su expresión se volvió fría. Entonces alguien intentó matarte. Ya sea que quisieran o no, el nivel de fuerza requerido para causar este daño es extremo. Esto no fue un accidente. Después de que él se fue para prepararse para la cirugía, Beth regresó con alguien nuevo. Una mujer vestida de civil con una placa sujeta a su cinturón. Lorna, esta es la detective Sandra Reeves. Le gustaría hablar contigo si te sientes capaz. La detective Reeves tenía unos 40 años, con cabello oscuro y corto y ojos agudos que parecían captarlo todo. Acercó una silla y abrió una pequeña libreta. Sé que tienes dolor y estás a punto de entrar en cirugía, así que seré breve. ¿Puedes decirme qué pasó esta noche? Conté la historia de nuevo. Se estaba volviendo más fácil, de una manera horrible, decir las palabras en voz alta. Harper me golpeó con una silla. Mis padres me dijeron que mintiera. La detective Reeves tomó notas, su expresión neutral pero atenta. Cuando terminé, dijo, con la evidencia médica aquí, el testimonio de Marcus y la grabación que él tiene, tenemos suficiente para arrestar a tu hermana bajo cargos de agresión agravada causando lesiones corporales graves. Pero necesito que decidas si quieres presentar cargos. No puedo obligarte. Esta tiene que ser tu elección. Son mi familia, susurré. Lo sé, dijo la detective Reeves suavemente. Y eso lo hace más difícil, no más fácil. Pero Lorna, la familia no hace esto. La familia no intenta matarte y luego te dice que lo encubras. He sido detective durante 18 años. He visto mucha violencia familiar. Este es uno de los peores casos que he encontrado. No solo por la lesión, sino por cómo respondieron tus padres. Eligieron a tu agresora sobre ti. Todavía la están eligiendo. Miré a Marcus. Me estaba mirando con ojos preocupados. Apoyaré lo que decidas, dijo. Pero Lorna, te amo y no puedo ver cómo dejas que la gente te destruya. Si no presentas cargos, lo entiendo, pero necesito ser honesto. No puedo estar con alguien que no se protege a sí misma porque algún día podríamos tener hijos. Y necesito saber que los protegerías a ellos también. Sus palabras me golpearon como agua fría. Tenía razón. Si dejaba pasar esto, ¿qué le estaba enseñando a mis futuros hijos? ¿Que la violencia es aceptable si proviene de la familia? ¿Que debes proteger a tus abusadores? Antes de que pudiera responder, el médico regresó con nuevas películas de rayos X. Lorna, quería mostrarte algo más que encontramos. Sujetó otra imagen. Estas son fracturas más antiguas justo aquí y aquí. Estas costillas se rompieron antes y sanaron incorrectamente. ¿Cuándo ocurrieron estas lesiones?
Miré las imágenes y de repente recordé. Tenía 19 años, en casa después de mi primer año de universidad. Harper había estado enojada por algo. Ni siquiera podía recordar qué. Me había empujado por las escaleras. Había aterrizado fuerte, no pude respirar bien durante semanas. Mis padres dijeron que era torpe, que debería tener más cuidado. No me habían llevado al hospital. Y otra vez cuando tenía 22 años, Harper me había cerrado la puerta del auto en la mano en un estacionamiento durante una discusión. Mis padres dijeron que fue un accidente. Que Harper no había visto mi mano allí. Pero recordé la mirada en sus ojos. Ella la había visto. Creo, dije lentamente, que mi hermana me ha lastimado antes, pero mis padres siempre dijeron que fue un accidente, que yo era torpe o descuidada. La detective Reeves y Beth intercambiaron una mirada. Entonces, esto es un patrón, dijo la detective Reeves. No un incidente aislado. Eso fortalece el caso significativamente. Un patrón, no incidentes aislados, sino un patrón. Mi hermana me había estado lastimando durante años, y mis padres la habían estado encubriendo, facilitándole las cosas, enseñándole que la violencia no tenía consecuencias. Miré a la detective Reeves. Mi voz era firme cuando hablé. Quiero presentar cargos. Me llevaron a cirugía a las 11 de esa noche. Estaba aterrorizada. Nunca había tenido cirugía antes, nunca me habían puesto bajo anestesia. Marcus caminó junto a la camilla con ruedas hasta donde lo dejaron, apretando mi mano. Estaré justo aquí cuando despiertes, prometió. La anestesióloga era una mujer tranquila que explicó todo lo que estaba haciendo. Dijo que me sentiría con sueño, que debería contar hacia atrás desde 10. Llegué a 7 antes de que el mundo desapareciera. Desperté en etapas. Primero hubo dolor, distante y amortiguado, luego voces borrosas y con eco, luego luz, demasiado brillante. Luego el rostro de Marcus nadando en foco sobre mí. Ahí estás, dijo suavemente. Lo hiciste genial. La cirugía salió bien. Estaba en una sala de recuperación, luego me trasladaron a la UCI. Tenía tubos por todas partes. El tubo torácico todavía estaba en su lugar. Tenía una vía intravenosa en cada brazo, un catéter, un manguito de presión arterial que se inflaba automáticamente cada 15 minutos. No podía moverme sin activar alarmas de dolor. Me dieron medicamentos que hacían que todo fuera confuso y extraño. La cirugía había durado 4 horas. El cirujano, el doctor Patterson, vino a revisarme en la UCI. Explicó que habían reparado el desgarro en mi tejido pulmonar, eliminado varios pequeños fragmentos de hueso que habían estado peligrosamente cerca de perforar más el pulmón y estabilizado las fracturas. Vas a tener un dolor significativo por un tiempo, dijo. Las fracturas de costillas tardan semanas en sanar, y no puedes enyesar costillas de la forma en que enyesarías un brazo roto. Solo tendrás que dejar que el tiempo haga su trabajo. Marcus se quedó en la silla junto a mi cama. Parecía exhausto. Le pregunté qué hora era y dijo que eran las 6 de la mañana. Había perdido una noche entera. ¿Han llamado mis padres?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Su rostro se oscureció. El hospital los llamó después de tu cirugía para informarles que habías sobrevivido y que estabas estable. Tu madre dijo, eso es bueno, y colgó. Eso fue todo. Sin flores, sin tarjetas, sin visitas. Mis padres sabían que acababa de tener una cirugía de emergencia, que casi había muerto, y ni siquiera podían molestarse en aparecer porque hacerlo significaría reconocer lo que Harper había hecho. Significaría elegirme a mí, y nunca me habían elegido a mí. Marcus me dijo que Harper tampoco había intentado contactarme. Aunque bloqueé su número en tu teléfono mientras estabas en cirugía, admitió. Espero que esté bien. Está más que bien, susurré. Beth, la enfermera de la sala de emergencias, pasó durante su turno de la mañana, a pesar de que la UCI no era su piso habitual. Me trajo un pequeño oso de peluche. Sé que eres demasiado mayor para los animales de peluche, dijo con una pequeña sonrisa. Pero pensé que te vendría bien un amigo. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión, dije. Eso es más o menos correcto.
Ella revisó mi historial, ajustó algunos parámetros en uno de mis monitores, luego acercó una silla. Presenté un informe a la policía y a los servicios de protección para adultos anoche. También me aseguré de que todo estuviera minuciosamente documentado en tu expediente médico, fotografías de las lesiones, notas detalladas sobre el mecanismo de la lesión, declaraciones tuyas y de Marcus, todo está ahí. Nadie puede hacer que desaparezca. Gracias, dije y lo dije en serio. También quiero que sepas, continuó Beth, que he estado haciendo este trabajo durante 22 años. He visto muchas cosas terribles, mucha violencia, mucha disfunción familiar. Pero este es uno de los peores casos que he encontrado. No debido a la lesión en sí, aunque es grave, sino debido a cómo respondieron tus padres. La fuerza requerida para romper 3 costillas y perforar un pulmón con una silla es tremenda. Eso es alguien golpeando con la intención de causar un daño grave. Y tus padres lo presenciaron y te dijeron que lo encubrieras. Eso es malvado. No uso esa palabra a la ligera. Su franqueza era extrañamente reconfortante. Todos los demás habían sido gentiles, cuidadosos. Pero Beth me estaba diciendo la verdad. Lo que sucedió no era normal. No era excusable. Era malvado. La detective Reeves pasó más tarde esa mañana. Tenía una carpeta con ella. Quería ponerte al día sobre dónde están las cosas basándonos en la evidencia médica, el testimonio y la grabación de Marcus y el informe del hospital. Tenemos suficiente para arrestar a tu hermana, pero necesito tu declaración formal para proceder con los cargos. ¿Sigues dispuesta a presentar cargos? Sí, dije sin dudarlo. Ella sonrió. Fue una sonrisa pequeña y triste. Bien. Esperaba que dijeras eso. Necesitaré que des una declaración grabada cuando te sientas capaz. No tiene que ser hoy. Acabas de tener una cirugía mayor, pero pronto. ¿Qué le pasará a ella?, pregunté. Será acusada de agresión agravada causando lesiones corporales graves. En este estado, eso es un delito grave de segundo grado. Si es condenada, podría enfrentar de 2 a 20 años de prisión. Dada la gravedad de tus lesiones y el hecho de que casi mueres, espero que el fiscal presione por el extremo superior de ese rango. ¿20 años? El número parecía imposible. Harper tenía 25 años. Podría estar en prisión hasta los 45. Pero luego pensé en el crujido de mis costillas, la sensación de ahogarme porque mi pulmón no funcionaba, los ojos fríos de mis padres mientras me decían que la protegiera, y no sentí culpa. Está bien, dije. Mientras la detective Reeves estaba allí, mi teléfono vibró repetidamente. Marcus lo levantó y su rostro se puso pálido. Lorna, estás recibiendo muchos mensajes de texto de tu mamá. Léemelos, dije. Dudó y luego comenzó a leer. ¿Cómo pudiste involucrar a la policía? Estás destrozando a esta familia. Tu hermana cometió un error. Todos cometemos errores. Estás siendo vengativa y cruel. Si presentas cargos, ya no eres nuestra hija. No pagaremos por un abogado si Harper te demanda por difamación. Piensa cuidadosamente en lo que estás haciendo. Estás destruyendo el futuro de tu hermana por un momento de ira. Cada mensaje era un cuchillo. Pero también sentí algo inesperado, alivio. Me estaban mostrando exactamente quiénes eran. No más fingir. No más excusas. Estaban eligiendo a Harper total y completamente. Y eso significaba que finalmente era libre de elegirme a mí misma. Mi padre envió un solo mensaje de texto: piensa en las consecuencias. No te apoyaremos si haces esto. Miré a la detective Reeves. ¿Esto cuenta como intimidación de testigos? Ella levantó una ceja. Absolutamente lo hace. ¿Puedo tomar capturas de pantalla? Marcus le entregó el teléfono. Ella documentó cada mensaje, luego devolvió el teléfono. Estas personas están cavando su propia tumba. Están haciendo mi trabajo muy fácil. Después de que ella se fue, Marcus se sentó en el borde de mi cama, con cuidado de no empujarme. Necesito decirte algo, dijo. Te amo, Lorna. Sé que solo hemos estado juntos 8 meses, pero nunca he estado más seguro de nada.
Verte tomar la decisión de presentar cargos, aunque te costara a tu familia, fue lo más valiente que he visto. No voy a ir a ninguna parte. Estoy contigo a través de todo esto. Empecé a llorar, lo que me lastimaba las costillas terriblemente, pero no podía parar. Por primera vez en mi vida, alguien me estaba eligiendo a mí. No por obligación, no por lástima, sino por amor y respeto genuinos. El doctor Patterson pasó en sus rondas de la tarde. Revisó mis gráficos y parecía complacido con mi progreso. El pulmón se está volviendo a inflar muy bien. Te mantendremos aquí por varios días más para monitorearte, pero creo que tendrás una recuperación completa. Eres joven y saludable. Eso juega a tu favor. Luego hizo una pausa, mirando las radiografías de nuevo. Quería mencionar algo. Cuando revisábamos tus placas, notamos algunas lesiones más antiguas. Fracturas de costillas anteriores que sanaron incorrectamente. No son recientes, probablemente de hace varios años. ¿Puedes contarme sobre esas? Le conté sobre las escaleras. Sobre la puerta del auto, sobre mis padres diciendo que yo era torpe. Su expresión se endureció. Esos no fueron accidentes. Los patrones de fractura no son consistentes con caídas o accidentes. Son consistentes con trauma directo. Fuerza contundente. Lorna, tu hermana ha estado abusando de ti durante años y tus padres lo han estado encubriendo. No lo veía de esa manera antes, admití. Pensé que simplemente tenía mala suerte. Propensa a los accidentes. No tenías mala suerte. Estabas siendo abusada. Hay una diferencia. Hizo notas en mi historial. Estoy agregando esto a tu registro médico. Establece un patrón de violencia. Si esto va a la corte, será importante. Cuando se fue, me acosté en mi cama de hospital mirando el techo. Toda mi vida había sido reencuadrada en el lapso de 24 horas. Todos esos accidentes no eran accidentes. Todas esas veces que Harper me había lastimado, y yo me había disculpado por estar en su camino, por provocarla, por existir mal. Nada de eso había sido mi culpa. Había pasado 28 años creyendo que yo era el problema. Que si tan solo me esforzara más, me comportara mejor, lograra más, mis padres me amarían de la forma en que amaban a Harper. Pero la verdad era más simple y más dolorosa. Habían elegido a Harper desde el momento en que nació. Nada de lo que hiciera o dejara de hacer habría cambiado eso. El problema nunca fui yo. Marcus debió haber visto algo cambiar en mi cara. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando, dije lentamente, que debería haber hecho esto hace años. Pasé 8 días en el hospital. Cada día trajo pequeñas mejoras. El tubo torácico salió el día 3, lo cual fue un alivio, pero también doloroso. Mi pulmón funcionaba por sí solo de nuevo. El dolor en mis costillas todavía era intenso, pero la medicación lo mantenía manejable. Podía sentarme sin gritar. Podía dar paseos cortos alrededor de la UCI con Marcus apoyándome. Al tercer día, la detective Reeves vino para tomar mi declaración formal. Trajo un dispositivo de grabación y una defensora de víctimas, una mujer amable llamada Lisa, que se sentó a mi lado y me sostuvo la mano mientras hablaba. Conté toda la historia de nuevo, cada detalle que podía recordar. La grabación tomó más de 1 hora. Cuando terminó, la detective Reeves dijo, «Gracias. Esto es exactamente lo que necesitamos. Arrestaremos a tu hermana hoy». El arresto ocurrió esa tarde. Yo no estaba allí, por supuesto, pero la detective Reeves me llamó esa noche para decirme que se había hecho. Harper había estado en su apartamento. Había abierto la puerta en pijama, aparentemente sorprendida de ver a la policía. Había sido puesta bajo custodia sin incidentes y estaba detenida pendiente de la lectura de cargos. Fue acusada de agresión agravada causando lesiones corporales graves, un delito grave de 2º grado. ¿Cómo reaccionó?, pregunté. Lloró mucho. Dijo que fue un accidente. Que no tenía la intención de lastimarte. Que la habías provocado. Las tácticas de desviación habituales. Sus padres aparecieron en la estación con un abogado. En 2 horas, pagaron su fianza. Ella está libre ahora, pero tiene una cita en la corte la próxima semana.
¿Libre bajo fianza? Eso significaba que Harper estaba libre caminando mientras yo todavía estaba en una cama de hospital recuperándome de lo que me había hecho. La injusticia de eso dolía, pero la detective Reeves me aseguró que Harper estaba bajo órdenes estrictas de no tener contacto conmigo. Si violaba eso, iría directamente de regreso a la cárcel. A la mañana siguiente, mis padres aparecieron en el hospital. Era la primera vez que los veía desde Acción de Gracias. Estaba sentada en la cama comiendo lentamente avena insípida cuando entraron a mi habitación de la UCI. Sin flores, sin globos, sin disculpas, solo ira. La cara de mi padre estaba roja. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Marcus se levantó de su silla. Creo que ustedes dos necesitan irse. No te metas en esto, espetó mi madre. Se volvió hacia mí. Harper ha sido arrestada. Tiene antecedentes penales ahora. ¿Entiendes lo que has hecho a su futuro? Los miré fijamente. ¿Entienden lo que le hizo a mis costillas? ¿A mi pulmón? Casi muero. Estás bien, dijo mi padre con desdén. Estás sentada comiendo el desayuno. Estás siendo dramática. Tuve una cirugía de emergencia, dije, mi voz temblando. Tenía un tubo en mi pecho. No podía respirar. Podría haberme matado. Fue un accidente, insistió mi madre. Ella no tenía la intención de lastimarte. La provocaste. Siempre sabes exactamente qué decir para hacerla estallar. Entonces, ¿es mi culpa?, pregunté. Hice que me golpeara con una silla. Necesitas retirar los cargos, dijo mi padre. Esto está destruyendo a nuestra familia. Tu hermana podría ir a prisión. ¿Es eso lo que quieres? Destruir la vida de tu propia hermana. Ella destruyó la mía primero, dije en voz baja. La cara de mi madre se torció de rabia. Niña egoísta, vengativa. Siempre has estado celosa de Harper. Esta es tu venganza, ¿no es así? Finalmente encontraste una manera de lastimarla. Marcus se movió para pararse entre ellos y mi cama. Ya es suficiente. Salgan ahora. No eres más que un parásito que se aferró a nuestra hija, le escupió mi padre. Esto es asunto familiar. Me voy a casar con su hija, dijo Marcus con calma. Y cuando lo haga, no serán invitados porque no son familia. La familia no hace lo que ustedes han hecho. Ahora salgan antes de que llame a seguridad. Mi madre se volvió hacia mí por última vez. Si sigues adelante con esto, si testificas contra tu hermana, estás muerta para nosotros. ¿Entiendes? Muerta. No tendrás familia, nadie. Estarás completamente sola. ¿Es eso lo que quieres? La miré a los ojos. Algo se había roto dentro de mí durante esos 8 días en el hospital. Alguna cadena que me había atado a ellos, a su aprobación, a la esperanza desesperada de que me amaran. Se había roto limpiamente, y me sentí más ligera sin ella. Ya no tengo familia, dije. No he tenido una en mucho tiempo. Simplemente no quería verlo. Mi padre agarró el brazo de mi madre. Vámonos. Ella ha tomado su decisión. Desearía no haberte tenido nunca, siseó mi madre mientras se iban. No has sido más que una decepción. Después de que se fueron, me derrumbé. No por sus palabras, sino por el alivio. Se había acabado. El fingir, el esperar, el intentar. Todo había terminado. Finalmente habían dicho en voz alta lo que siempre había sabido en mi corazón. No me amaban. Nunca lo habían hecho. Marcus me abrazó mientras lloraba, con cuidado de mis lesiones. Lo siento mucho, repetía. Lo siento mucho, mucho. Yo no, dije a través de mis lágrimas. Debería haber hecho esto hace años. La noticia del arresto se extendió rápidamente por mi pequeña ciudad natal. Al final de la semana, mi teléfono estaba inundado de mensajes. La mayoría de ellos eran odiosos. Viejos amigos de la familia me acusaban de ser una mentirosa, de incriminar a Harper, de ser vengativa y celosa. Mi tía envió un mensaje largo sobre cómo estaba destrozando a la familia y debería estar avergonzada.
Mi abuela me llamó desagradecida y cruel. Pero entonces sucedió algo inesperado. Mi prima Jenny, con quien no había hablado en años, me envió un mensaje: te creo. Harper siempre ha sido violenta. Cuando éramos niñas, me encerró en un armario durante 6 horas porque le gané en un juego de mesa. Tus padres me encontraron y me dijeron que no le dijera a nadie. Dijeron que avergonzaría a Harper. Siento no haber hablado antes. Si necesitas a alguien para testificar, lo haré. Luego, una mujer que recordaba vagamente de la escuela secundaria se puso en contacto. Harper me intimidó sin piedad cuando teníamos 15 años. Una vez rayó mi auto con una llave porque obtuve una mejor calificación que ella en un examen. Nunca pude probarlo, pero sabía que era ella. Todos sabían que era cruel, pero tus padres siempre la protegieron. Te creo. Llegaron más mensajes. Un antiguo maestro que recordaba los estallidos violentos de Harper. Un vecino que había presenciado a Harper tirando cosas y gritando. Una compañera de trabajo de uno de sus empleos que dijo que Harper la había amenazado. La imagen que surgió fue clara. Harper siempre había sido así, violenta, cruel, con derechos, y nuestros padres la habían encubierto en cada paso, poniendo excusas, culpando a sus víctimas. No era la única a la que había lastimado. Solo fui la primera en negarse a permanecer en silencio. Una defensora de víctimas me conectó con una abogada llamada Patricia Hughes, que se especializaba en casos de violencia familiar. Patricia vino a verme al hospital en mi 7º día allí. Tenía unos 50 años, con ojos agudos y cabello canoso recogido en un moño profesional. Revisó todos mis registros médicos, escuchó la grabación de Marcus y leyó las declaraciones. Tienes un caso increíblemente fuerte, dijo. La evidencia médica por sí sola es condenatoria, pero con la grabación, el testimonio de los testigos, el patrón de abuso previo y el hecho de que tus padres intentaron encubrirlo, esto es tan claro como el agua. ¿Irá a prisión?, pregunté. Si es condenada, sí, casi con certeza. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Dada la gravedad de tus lesiones y el hecho de que casi mueres, esperaría al menos de 3 a 5 años, posiblemente más. Patricia explicó que también podía presentar una demanda civil contra Harper por gastos médicos, salarios perdidos y dolor y sufrimiento. Tus facturas médicas van a ser sustanciales. Cirugía, 8 días en el hospital, meses de recuperación, fisioterapia. No podrás trabajar por un tiempo. Mereces una compensación por eso. ¿Qué pasa con mis padres?, pregunté. Las cejas de Patricia se alzaron. ¿Qué pasa con ellos? Presenciaron el ataque y me dijeron que lo encubriera. Me han estado amenazando para que retire los cargos. ¿Es eso legal? No, dijo Patricia rotundamente. Eso es intimidación de testigos y conspiración después del hecho. Si quieres presentar cargos contra ellos también, podemos explorar eso. La idea era abrumadora. ¿Demandar a mis padres? Pero luego pensé en sus rostros en mi habitación del hospital, en mi madre deseando que nunca hubiera nacido, en mi padre diciendo que el futuro de Harper importaba más que mi vida. Y pensé, ¿por qué no? Déjame pensarlo, dije. 2 días después, el abogado de Harper se comunicó con Patricia con una oferta de acuerdo. Harper se declararía culpable de agresión simple, un delito menor, en lugar de un delito grave. No cumpliría tiempo en la cárcel, solo libertad condicional y clases de manejo de la ira. A cambio, tendría que aceptar no presentar ningún caso civil contra ella, y eventualmente su registro podría ser borrado. Patricia me llamó para discutirlo. Están apostando a que cederás, a que elegirás la paz familiar sobre la justicia. Creen que tomarás el camino fácil. Pensé en las palabras de Marcus, en proteger a los futuros hijos, en enseñarles que la violencia tiene consecuencias, en no ser cómplice de mi propia destrucción. No hay trato, dije. Vamos a juicio. Fui dada de alta del hospital el 8º día. Ir a casa a mi apartamento se sintió surrealista. Todo se veía igual, pero yo era completamente diferente. No podía levantar nada más pesado que una taza de café. No podía vestirme sin ayuda. No podía dormir acostada debido al dolor en mis costillas. Así que Marcus instaló un nido de almohadas en el sofá donde dormía semi-reclinada.
Tenía que tomar respiraciones cortas y superficiales. Reír dolía. Estornudar era una agonía. No podía trabajar. Era fisioterapeuta, un trabajo que requería que apoyara a los pacientes, demostrara ejercicios y estuviera de pie durante horas. Estaba de licencia médica completa por al menos 3 meses, posiblemente más. La pérdida de ingresos fue devastadora. Incluso con el seguro, mis facturas médicas eran asombrosas. Solo la cirugía había costado más de $80.000. La estancia en el hospital, la UCI, los medicamentos, el tubo torácico, todo sumaba más de $120.000. El seguro cubría la mayor parte, pero mi desembolso máximo aún era de $12.000. Dinero que no tenía. Marcus se tomó un tiempo libre del trabajo para cuidarme. Me ayudaba a ducharme, me ayudaba a vestirme, me preparaba las comidas. Me llevaba a las citas de seguimiento con el Dr. Patterson y a mis nuevas citas con un fisioterapeuta que se especializaba en recuperación posquirúrgica. Nunca se quejó, nunca me hizo sentir como una carga. Nunca había conocido un amor así. También comencé a ver a una terapeuta. La defensora de víctimas me había recomendado a la doctora Ellen Mars, una consejera que se especializaba en trauma familiar y abuso. La doctora Mars tenía una oficina en un edificio tranquilo en el centro con sillas cómodas e iluminación suave. Tenía poco más de 60 años, ojos amables y una presencia tranquila. En nuestra primera sesión, le conté todo. La vida entera siendo la segunda mejor, la violencia de Harper, la facilitación de mis padres, el ataque, el hospital, el arresto, todo. Cuando terminé, la doctora Mars dijo, Lorna, quiero nombrar algo para ti. Lo que has descrito es una dinámica clásica de chivo expiatorio familiar. En familias con padres narcisistas, a menudo hay un niño dorado y un chivo expiatorio. El niño dorado no puede hacer nada mal. El chivo expiatorio no puede hacer nada bien. El niño dorado es protegido y habilitado, pase lo que pase. El chivo expiatorio es culpado y criticado, pase lo que pase. ¿Eso resuena contigo? Resonó tan profundamente que comencé a llorar. Durante las siguientes semanas, la doctora Mars me ayudó a comprender los patrones. Harper había aprendido de nuestros padres que la violencia no tenía consecuencias, que podía lastimar a las personas y ser protegida. Yo había aprendido que mi dolor no importaba, que debía minimizarlo, que proteger la paz familiar era más importante que protegerme a mí misma. Estos no eran accidentes. Eran comportamientos aprendidos, transmitidos y reforzados durante décadas. No solo te rompiste las costillas, dijo la doctora Mars en una sesión. Rompiste el sistema familiar que requería tu silencio. Por eso están tan enojados. Dejaste de interpretar tu papel. Te niegas a ser el chivo expiatorio más y eso amenaza toda la estructura que han construido. Esta comprensión fue devastadora y liberadora a la vez. Devastadora porque significaba que había desperdiciado años tratando de ganar el amor de personas que eran incapaces de darlo. Liberadora porque significaba que nada de esto era mi culpa. No había hecho nada malo. Simplemente había nacido en un sistema enfermo. Mientras tanto, Patricia estaba construyendo nuestro caso. Solicitó todos mis registros médicos de los últimos 10 años. Encontró documentación de la caída por las escaleras, la lesión de la puerta del auto, varios otros moretones y esguinces sospechosos. Contrató a un especialista forense, un médico que analizó el patrón de lesiones y concluyó que eran consistentes con abuso continuo, no accidentes. Entrevistó a Marcus extensamente, obteniendo cada detalle de lo que había presenciado y grabado. Entrevistó a Beth, la enfermera, quien testificó sobre mi condición cuando llegué al hospital y sobre la respuesta insensible de mis padres. Entrevistó a la detective Reeves, quien testificó sobre el arresto y las declaraciones de Harper. Patricia también localizó a otras personas a las que Harper había lastimado. Encontró al exnovio de Harper, un hombre llamado Derek, que había salido con ella hacía 2 años. Derek vino a la oficina de Patricia y compartió fotos de moretones que Harper le había hecho. Tenía mensajes de texto donde Harper lo amenazaba, le decía que lo mataría si la dejaba. Estaba demasiado avergonzado para denunciarlo en ese momento. Pensé que nadie me creería, dijo. Que dirían que era débil por dejar que una mujer abusara de mí. Pero cuando vi las noticias sobre lo que te hizo, supe que tenía que presentarme.
Mi prima Jenny dio una declaración. Describió el incidente del armario, describió años de crueldad de Harper, describió cómo nuestros padres siempre habían puesto excusas. Dejé de ir a reuniones familiares por culpa de Harper, dijo Jenny. Ella es peligrosa. Siempre ha sido peligrosa. Patricia también tomó declaración a mis padres. Tuvieron que ir a su oficina y responder preguntas bajo juramento. Yo no estaba presente, pero Patricia lo grabó y me mostró partes más tarde. Ver a mis padres retorcerse bajo el interrogatorio fue doloroso y satisfactorio en igual medida. Patricia le preguntó a mi padre, ¿presenció usted a Harper golpear a Lorna con una silla? Vi un altercado, dijo con cuidado. ¿Vio a su hija Harper blandir una silla contra su hija, Lorna? Una larga pausa. Sí. ¿Y qué hizo usted? Llamé a mi abogado. ¿Llamó al 911? No. ¿Intentó ayudar a Lorna? Pensé que estaba siendo dramática. Su hija no podía respirar y usted pensó que estaba siendo dramática. Harper es sensible. Lorna sabe cómo provocarla. Entonces está diciendo que Lorna merecía ser golpeada con una silla. Estoy diciendo que debería haber tenido más cuidado. Patricia le preguntó a mi madre, le dijo a Lorna que mintiera sobre lo que sucedió. Mi madre dudó. Le dije que pensara en la familia. Le dijo que no le dijera al hospital o a la policía lo que realmente pasó. Le dije que no exagerara. Su hija tenía 3 costillas rotas y un pulmón colapsado. ¿Cómo es eso una exageración? Lorna siempre ha sido difícil. Harper es sensible. Lorna debería haber sabido mejor que criticarla. Verlos decir estas cosas bajo juramento era como ver a extraños. Estos no eran mis padres. O tal vez lo eran, y yo nunca había querido verlo. La declaración incluyó una pregunta que no había esperado. Patricia preguntó, ¿sabe que Lorna tiene evidencia de lesiones previas consistentes con abuso? Mi padre se movió incómodo. Era torpe de niña. Tiene fracturas de costillas de hace 6 años. El médico forense cree que fueron causadas por traumatismo por fuerza contundente, no por una caída. ¿Qué puede decirme sobre eso? No recuerdo. No recuerda que su hija tuviera costillas rotas. Si las tuvo, fue un accidente. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Cuántos accidentes tiene una persona antes de que empiecen a ver un patrón? Mi padre no tuvo respuesta. Una semana antes de que comenzara el juicio, Patricia recibió una llamada telefónica. La antigua compañera de cuarto de Harper en la universidad, una mujer llamada Amanda, había visto la cobertura de noticias del caso. Tenía algo que compartir. Amanda vino a la oficina de Patricia con un diario. Había llevado diarios durante toda la universidad y había encontrado una entrada de hace 6 años. Patricia me llamó para que entrara y la escuchara. Amanda leyó en voz alta, su voz temblando ligeramente. 15 de noviembre. Harper llegó a casa esta noche presumiendo de haber puesto a su hermana en su lugar. Dijo que Lorna estaba de visita y siendo crítica como siempre. Harper dijo que la empujó por las escaleras y Lorna terminó en la sala de urgencias, pero Harper se estaba riendo de eso. Dijo que sus padres le dijeron a todos que Lorna era torpe y se cayó. Dijo que siempre la cubren, que puede hacer lo que quiera. Debería decir algo, pero le tengo miedo a Harper. Ha sido violenta conmigo también. La semana pasada, me tiró un libro a la cabeza porque le pedí que lavara los platos. La habitación estaba en silencio cuando Amanda terminó de leer. Esto era prueba escrita, fechada y contemporánea a la lesión. Prueba de que Harper me había lastimado intencionalmente, que mis padres lo habían encubierto y que Harper había presumido de ello. Patricia me miró. Esto cambia todo. Esto establece premeditación, patrón y conspiración parental. No estamos hablando solo de un incidente. Estamos hablando de años de abuso. Amanda accedió a testificar. Patricia presentó el diario como evidencia. El abogado defensor de Harper trató de excluirlo, argumentando que era un rumor, pero el juez dictaminó que era admisible como un registro contemporáneo y como evidencia del estado mental de Harper. La fecha del juicio se fijó para principios de marzo, 3 meses después del ataque.
Para entonces, me estaba curando físicamente. Podía respirar sin dolor, podía dormir acostada, podía vestirme sola. Las cicatrices se estaban desvaneciendo, pero las heridas emocionales aún estaban en carne viva. Una noche a finales de febrero, Marcus me llevó a cenar. Fuimos a un restaurante italiano tranquilo, del tipo con iluminación tenue y velas en las mesas. Después de ordenar, extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. He estado pensando mucho en el futuro, dijo. En nuestro futuro, y sé que el momento es terrible. Sé que estás a punto de pasar por un juicio y todo es horrible en este momento, pero también sé que la vida no espera el momento perfecto y no quiero esperar más. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió. Dentro había un anillo sencillo y hermoso. Lorna, te amo. Te he visto en tu peor momento absoluto, lo más rota posible, y sigues siendo la persona más fuerte que conozco. Luchas incluso cuando te cuesta todo. Dices la verdad incluso cuando sería más fácil mentir. Quiero pasar mi vida con alguien así. ¿Te casarías conmigo? Dije que sí entre lágrimas. Me deslizó el anillo en el dedo y pensé en lo extraño que era que en medio del peor periodo de mi vida, también hubiera encontrado lo mejor que me había pasado. No fijamos una fecha. El juicio tenía que venir primero. Pero saber que tenía ese futuro esperando, esa promesa de algo bueno, hizo que el presente fuera más soportable. La noche antes del juicio, no pude dormir. Me acosté en la cama junto a Marcus, mirando el techo, pensando en entrar a esa sala del tribunal, en ver a Harper, en ver a mis padres, en contar mi historia a una sala llena de extraños, en ser interrogada, despedazada, no creída. La doctora Mars me había preparado para esto. Me había advertido que sería traumático, que sería revictimizada al tener que revivir todo. Pero también me había recordado por qué lo estaba haciendo. No por venganza, sino por justicia. No para lastimar a Harper, sino para evitar que lastimara a otros, y para probarme a mí misma que yo importaba, que mi vida tenía valor, que la violencia no era aceptable, incluso cuando provenía de la familia. Me acerqué y tomé la mano de Marcus en la oscuridad. Él apretó la mía. Despierto también, susurró. Mañana, estuve de acuerdo. Pero no estás sola. No estaba sola. Por primera vez en mi vida, no estaba sola. El tribunal era un edificio de piedra enorme en el centro, todo columnas y mármol y pasillos con eco. Entré en una mañana fría de marzo con Marcus a un lado y Patricia al otro. Llevaba un vestido azul marino sencillo y tacones bajos. Me había dejado el pelo suelto para parecer más suave, más comprensiva. Patricia me había entrenado en estos detalles. La percepción importaba en los juicios. Mis costillas todavía dolían cuando me movía mal, y llevaba un aparato ortopédico de soporte debajo de mi vestido. Patricia dijo que no lo ocultara. Dejar que el jurado viera que todavía estaba herida, todavía sanando. Dejarles ver la evidencia física de lo que Harper había hecho. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Paredes con paneles de madera, filas de bancos, el estrado del juez elevado al frente. Harper estaba sentada en la mesa de la defensa con su abogado, un hombre de aspecto elegante en un traje caro. Llevaba un vestido rosa pálido, con el pelo recogido en un moño recatado. Parecía joven, inocente y frágil. Era un disfraz. Detrás de la mesa de la defensa estaban sentados mis padres. Mi madre lloraba suavemente, secándose los ojos con un pañuelo. La mandíbula de mi padre estaba tensa, su expresión fría. Cuando entré, ambos me miraron con puro odio. Me obligué a apartar la mirada. El jurado entró, 12 personas que decidirían el destino de Harper. 7 mujeres, 5 hombres, una mezcla de edades y razas. Parecían ordinarios, como personas con las que te cruzas en la calle, pero tenían todo el poder. Entró la juez, una mujer de unos 60 años con cabello gris y ojos agudos, la juez Catherine Morgan. Tenía reputación de ser justa pero estricta. Patricia se había sentido complacida cuando nos tocó ella. La acusación fue primero. La fiscal de distrito era una mujer llamada Rachel Torres, de unos 45 años, con cabello oscuro y una presencia dominante. Patricia había trabajado con ella antes y dijo que era excelente. Rachel se puso de pie y se dirigió al jurado. Damas y caballeros,
Este caso trata sobre violencia deliberada e intencional. La acusada, Harper Collins, golpeó a su hermana, Lorna, con una silla de comedor de madera con tal fuerza que rompió 3 de las costillas de Lorna y perforó su pulmón. Lorna casi muere. Requirió cirugía de emergencia. Pasó 8 días en el hospital. Llevará las cicatrices de este ataque por el resto de su vida. Rachel hizo clic en un control remoto y la pantalla grande detrás de ella se iluminó. Aparecieron imágenes de rayos X. Mis costillas blancas contra negro con líneas de fractura claras. La sombra oscura donde mi pulmón había colapsado. El jurado reaccionó visiblemente. Varias personas hicieron una mueca. Una mujer se tapó la boca con la mano. Estas son las lesiones de Lorna, continuó Rachel. Esto es lo que la acusada le hizo a su propia hermana por un comentario en la cena de acción de gracias. La defensa intentará decirles que esto fue defensa propia, que Lorna provocó este ataque. Pero les pido que miren estas imágenes y se pregunten, ¿qué palabras podrían justificar este nivel de violencia? Hizo clic de nuevo. Apareció otra imagen. Una foto mía en la UCI, inconsciente, con tubos por todas partes. No sabía que existía esta foto. Verla me revolvió el estómago. Esta es Lorna después de la cirugía, dijo Rachel, luchando por su vida porque su hermana la atacó y sus padres le dijeron que mintiera al respecto. Esto no es una disputa familiar. Esto es intento de asesinato. El abogado defensor objetó. Objeción, su señoría. Eso es incendiario y no está respaldado por los cargos. La juez Morgan lo sostuvo. El jurado ignorará esa última declaración. Señorita Torres, apéguese a los cargos presentados. Mis disculpas, su señoría. Rachel se volvió hacia el jurado. La acusada está imputada por agresión agravada causando lesiones corporales graves. Durante los próximos días, escucharán a testigos que estuvieron allí. Escucharán grabaciones de lo que sucedió. Escucharán a expertos médicos sobre la gravedad de las lesiones de Lorna y escucharán a la propia Lorna. Al final de todo eso, estoy segura de que verán la verdad. La acusada es culpable. Gracias. El abogado defensor, el señor Brennan, se puso de pie para su declaración de apertura. Era suave, seguro. Damas y caballeros, lo que sucedió en Acción de Gracias fue trágico. Nadie discute que Lorna resultó herida y eso es terrible. Pero esto no fue un ataque deliberado. Esta fue una discusión familiar que se salió de control. Mi cliente Harper se estaba defendiendo contra el abuso verbal y emocional de su hermana mayor. Lorna ha intimidado a Harper toda su vida. Está celosa de la relación de Harper con sus padres. En Acción de Gracias, Lorna una vez más criticó y menospreció a Harper. Harper reaccionó en defensa propia. ¿Fue la reacción correcta? No. ¿Fue una reacción exagerada? Sí. Pero no fue criminal. Fue una disputa familiar que pertenece a la terapia familiar, no a un tribunal. Harper lamenta profundamente lo sucedido. Pero no es una criminal. Es víctima del abuso de su hermana que reaccionó mal en un momento. Eso no la hace culpable de un delito grave. Me sentí enferma escuchándolo torcer la verdad, pero Patricia me había advertido que esto sucedería. La defensa me pintaría como la villana. Tenía que mantener la calma. La fiscalía llamó a su primer testigo, el especialista forense, el Dr. Richard Juan. Era un hombre mayor con cabello gris y gafas, un médico que se especializaba en analizar lesiones. Llevó al jurado a través de las radiografías, explicando exactamente qué se necesitaría para causar ese nivel de daño. Estas son fracturas significativas, dijo el Dr. Juan usando un puntero láser en la pantalla, 3 costillas rotas, una perforando parcialmente el pulmón. Para causar este nivel de lesión se requiere una fuerza tremenda. Esto no es algo que sucede por un empujón. Esto es traumatismo por fuerza contundente de un objeto pesado blandido con intención. ¿Puede estimar cuánta fuerza se requeriría?, preguntó Rachel. Basado en los patrones de fractura y la constitución de la víctima, estimaría al menos 50 a 70 libras de fuerza entregadas en un impacto enfocado. Eso es equivalente a ser golpeado por un bate de béisbol blandido a velocidad moderada. ¿Podría ser esto un accidente? No,
El ángulo y la ubicación de las lesiones no son consistentes con un impacto accidental. Este fue un golpe deliberado al torso. En el contrainterrogatorio, el señor Brennan trató de encontrar agujeros. Doctor, ¿es posible que mi cliente simplemente blandiera la silla defensivamente y no tuviera la intención de causar este nivel de daño? La intención no es mi área de especialización, dijo el doctor Juan. Pero puedo decirle que la fuerza requerida para causar estas lesiones es significativa. No generas accidentalmente tanta fuerza. Luego, Rachel llamó a Marcus al estrado. Estaba nervioso, podía notarlo, pero habló clara y tranquilamente. Describió la cena de acción de gracias, Harper lanzando la copa de vino, yo tratando de irme y Harper agarrando la silla. ¿Qué escuchó?, preguntó Rachel. Escuché a Harper gritar, te mataré. Siempre has sido la favorita. Te odio. Y luego escuché un estruendo y a Lorna jadeando. ¿Y luego qué pasó? Corrí de regreso a la cocina. Lorna estaba en el suelo, incapaz de respirar. Harper todavía sostenía la silla. Sus padres no estaban ayudando a Lorna. Estaban consolando a Harper. Rachel reprodujo la grabación de audio que Marcus había hecho. El jurado escuchó en silencio. Se podía escuchar todo, los gritos de Harper, el estruendo, mis jadeos y, lo más condenatorio, mi madre diciendo, limpien esto. Diremos que se cayó. Varios miembros del jurado parecían conmocionados. Un hombre mayor negó con la cabeza. En el contrainterrogatorio, el señor Brennan intentó desacreditar a Marcus. Usted está comprometido con Lorna, ¿correcto? Tiene un interés personal en que se crea su versión de los hechos. Tengo interés en la verdad, dijo Marcus. Amo a Lorna, sí, pero grabé lo que grabé. Puede escucharlo usted mismo. Solo comenzó a grabar después de que comenzó la discusión. No sabemos qué dijo Lorna para provocar a Harper. Lorna dijo que tal vez la responsabilidad ayudaría. Eso es todo. Eso no justifica un intento de asesinato. Objeción, gritó el señor Brennan. La juez Morgan lo sostuvo e instruyó al jurado que ignorara el comentario. B. La enfermera, testificó a continuación. Describió mi condición cuando llegué a la sala de emergencias, la gravedad de mis lesiones y el hecho de que casi muero. He sido enfermera de urgencias durante 22 años, dijo. He visto mucho trauma. Este fue uno de los peores casos de violencia familiar que he encontrado. No solo por las lesiones, sino por cómo respondió su familia. Sus padres llamaron al hospital y dijeron que estaba siendo dramática. Incluso después de que les dijimos que podría no sobrevivir a la cirugía, no vinieron a verla. Hubo un grito ahogado audible de algunos miembros del jurado. El exnovio de Harper, Derek, testificó sobre su experiencia con la violencia de Harper. Mostró fotos de moretones, leyó mensajes de texto amenazantes. El señor Brennan objetó repetidamente, argumentando que no era relevante, pero la juez Morgan lo permitió para establecer un patrón de comportamiento. Mi prima Jenny testificó sobre el incidente del armario, sobre años de crueldad de Harper. Estaba aterrorizada de ella cuando era niña, dijo Jenny. Todos lo estábamos, pero sus padres siempre la protegieron. Pusieron excusas. Nos culparon por provocarla. Luego Amanda, la compañera de cuarto de la universidad, testificó. Leyó de su diario la entrada sobre Harper presumiendo de haberme empujado por las escaleras. La sala del tribunal estaba completamente en silencio. Finalmente, fue mi turno. Rachel me llamó al estrado. Subí con las piernas temblorosas, presté juramento y me senté. La sala del tribunal se sentía enorme. Podía sentir los ojos de todos sobre mí. Rachel comenzó con preguntas fáciles, mi nombre, mi edad, mi trabajo. Estableció que yo era la hermana mayor de Harper, que habíamos crecido en la misma casa. Luego me pidió que describiera el día de acción de gracias. Conté la historia lo más claramente que pude, la cena, el anuncio de trabajo de Harper, mi comentario sobre la responsabilidad, Harper lanzando la copa, yo tratando de irme y luego la silla. Describí el sonido de mis costillas rompiéndose, la incapacidad de respirar, la reacción de mis padres. ¿Qué le dijeron sus padres mientras estaba en el suelo?, preguntó Rachel. Dijeron que no debería llamar a la policía,
que arruinaría la vida de Harper, que ella tenía un futuro y yo ya estaba establecida, así que no debería ser egoísta. ¿Cómo le hizo sentir eso? Como si yo no importara, como si mi vida valiera menos que la reputación de Harper. Rachel mostró las radiografías de nuevo. Lorna, cuando vio estas imágenes, ¿qué pasó por su mente? Pensé en lo cerca que estuve de morir, y pensé en cómo mis padres preferirían tenerme muerta que ver a Harper enfrentar consecuencias. El contrainterrogatorio del señor Brennan fue brutal. Trató de pintarme como celosa, vengativa, buscando atención. Preguntó si alguna vez le había dicho cosas malas a Harper. Admití que lo había hecho, que los hermanos discuten. Preguntó si había sido crítica con Harper antes. Dije que sí, que a veces había expresado preocupación por sus elecciones. Entonces admite haber intimidado a su hermana menor. No. Admito haber sido honesta con ella a veces. Eso no es intimidación. La criticó en la cena de acción de gracias frente a un invitado. Hice un comentario sobre la responsabilidad. No la ataqué con muebles. Pero la provocó. Las palabras no justifican la violencia. Nada de lo que dije justificó esto. Hice un gesto hacia mi cuerpo, hacia el aparato ortopédico que aún sostenía mis costillas. Él siguió presionando, tratando de que perdiera los estribos, de parecer irracional, pero mantuve la calma. La doctora Mars me había preparado para esto. Finalmente, preguntó, ¿realmente cree que su propia hermana intentó matarla? Lo miré a los ojos. Creo que mi hermana blandió una silla contra mi pecho lo suficientemente fuerte como para romperme las costillas y colapsar mi pulmón. Creo que podría haber muerto y creo que mis padres me dijeron que la protegiera en lugar de buscar ayuda. Así que sí, creo que intentó matarme. Ya sea que quisiera o no, eso es lo que hizo. Harper testificó en su propia defensa. Este fue un movimiento arriesgado, había dicho Patricia, pero el señor Brennan probablemente sintió que no tenía otra opción. Harper necesitaba parecer comprensiva, arrepentida. Harper lloró en el estrado. Dijo que lo sentía, que nunca tuvo la intención de lastimarme, que simplemente reaccionó sin pensar. Lorna siempre ha sido perfecta, dijo entre lágrimas. Nunca pude estar a la altura. Ella siempre me hizo sentir inútil. En acción de gracias, simplemente estallé. Lo siento mucho. Pero en el contrainterrogatorio, Rachel Torres la destruyó. Llevó a Harper a través de la grabación de audio, reproduciendo secciones y pidiéndole a Harper que explicara. Usted dijo, te mataré. ¿Puede explicar eso? No lo dije literalmente. Solo estaba enojada. Usted dijo, siempre has sido la favorita. Pero antes, testificó que Lorna la intimidaba. ¿Cuál es? ¿Era ella la favorita o era ella la acosadora? Harper tartamudeó, se contradijo. Rachel sacó la entrada del diario, aquella donde Harper presumía de haberme empujado por las escaleras. Lesionó a su hermana antes y se rió de ello. ¿Es eso correcto? No recuerdo eso. Pero su compañera de cuarto lo documentó. ¿Estaba mintiendo a su compañera de cuarto entonces, o está mintiendo a este jurado ahora? La compostura de Harper se rompió. Lorna siempre obtuvo todo. Todos siempre la amaron más. Se suponía que yo solo debía sonreír y aceptarlo. Entonces, está admitiendo que resentía a su hermana. Sí, la odiaba. Ella arruinó mi vida. La sala del tribunal quedó en silencio. Harper se dio cuenta de lo que había dicho. Su abogado parecía querer desaparecer. Rachel sonrió fríamente. No hay más preguntas. Mis padres testificaron para la defensa, respaldando la historia de defensa propia de Harper. Pero Rachel reprodujo sus declaraciones juradas donde habían admitido bajo juramento que Harper atacó primero. Les preguntó directamente, ¿están mintiendo ahora? ¿O estaban mintiendo en su declaración? Mi padre titubeó. Harper fue provocada. Esa no fue la pregunta. ¿Presenció o no presenció a su hija Harper blandir una silla contra su hija Lorna sin que Lorna la tocara primero? Una larga pausa. Sí. ¿Y le dijo a Lorna que no llamara a la policía? Sí. Le dijo que arruinaría a la familia si decía la verdad.
Sí. Y después de enterarse de que Lorna podría morir en la cirugía, la visitaron en el hospital. No. ¿Por qué no? Estábamos lidiando con el arresto de Harper. Así que su hija, que fue agredida y casi muere, era menos importante que su hija que cometió la agresión. Mi padre no tuvo respuesta. Los argumentos finales llegaron el tercer día del juicio. El señor Brennan argumentó que esto era una tragedia familiar, no un crimen, que Harper merecía misericordia y tratamiento, no prisión. Pero Rachel Torres se paró ante el jurado y sostuvo las radiografías una vez más. La defensa quiere que crean que Lorna provocó esto. Pero les pregunto, ¿qué palabras justifican esto? Señaló las costillas rotas en la pantalla. ¿Qué crítica justifica colapsar el pulmón de alguien? ¿Qué comentario en la cena justifica casi matar a tu hermana? Sacó un papel más. Este es el formulario de evaluación quirúrgica de cuando Lorna entró en cirugía de emergencia, justo aquí. El cirujano marcó una casilla que dice, el paciente puede no sobrevivir. Los padres de Lorna sabían que podría morir. Sabían eso cuando le dijeron que mintiera, cuando le dijeron que protegiera a Harper. Eso no es una familia. Eso es una conspiración para encubrir un intento de asesinato. Varios miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. Harper Collins es culpable, dijo Rachel. La evidencia lo prueba más allá de toda duda razonable. Les pido que la hagan responsable por lo que hizo, por Lorna, por cada otra persona a la que Harper ha lastimado, y por la próxima persona a la que lastimará si no la detienen hoy. Gracias. El jurado deliberó durante 3 horas. Esperamos en una habitación al final del pasillo. Patricia dijo que 3 horas era una buena señal, que significaba que estaban siendo minuciosos, no que hubiera desacuerdo. Pero cada minuto se sintió como una eternidad. Finalmente, el alguacil vino a buscarnos. El jurado había llegado a un veredicto. Regresamos a la sala del tribunal. Harper estaba pálida. Mis padres se tomaban de la mano. Apreté la mano de Marcus tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. El presidente del jurado se puso de pie. La juez Morgan preguntó, ¿ha llegado el jurado a un veredicto? Lo hemos hecho, su señoría. En el cargo de agresión agravada causando lesiones corporales graves, ¿cómo encuentran? Encontramos a la acusada culpable. La sala del tribunal estalló. Mi madre gritó, no, esto está mal. Ella es inocente. Los alguaciles se movieron hacia ella. Mi padre se sentó congelado, con la cara gris. Harper colapsó en su silla, sollozando. Su abogado le puso una mano en el hombro. Sentí a Marcus apretar mi mano. Patricia sonrió. Y sentí algo que no había sentido en meses, alivio. Justicia. Finalmente, justicia. La sentencia estaba programada para 2 semanas después del veredicto. Esas 2 semanas se sintieron como contener la respiración. Harper fue puesta bajo custodia inmediatamente después del veredicto de culpabilidad, lo que significaba que estaba en la cárcel esperando sentencia. Mis padres intentaron que se restableciera su fianza, pero la juez Morgan lo negó. Harper era un riesgo de fuga y no había mostrado remordimiento. Patricia continuó trabajando en el caso civil. Con la condena penal, Harper había admitido esencialmente la culpa. El caso civil sería mucho más fácil de ganar. Estábamos demandando por gastos médicos, salarios perdidos, dolor y sufrimiento y daños punitivos. La cantidad total que pedíamos era de más de $200.000. Pero Patricia tuvo otra idea. ¿Qué pasa si también demandamos a tus padres? La miré fijamente. ¿A mis padres? Presenciaron la agresión y te dijeron que la encubrieras. Te intimidaron para evitar que denunciaras un crimen. Conspiraron para ayudar a Harper a evitar consecuencias. Eso es conspiración criminal y obstrucción de la justicia. Podemos demandarlos civilmente por su papel en tu daño. La idea era impactante pero también de alguna manera correcta. Habían facilitado a Harper. La habían elegido sobre mí. Incluso cuando me estaba muriendo. Merecían enfrentar consecuencias también. Hazlo, dije. La audiencia de sentencia llegó en una mañana gris de abril. La sala del tribunal estaba llena.
Se permitieron declaraciones de impacto de la víctima, y yo había preparado una. Patricia me había ayudado a escribirla, pero las palabras eran mías. La juez Morgan preguntó si quería hablar antes de imponer la sentencia. Me levanté y caminé hacia el podio. Mis manos temblaban mientras sostenía mi declaración escrita. Su señoría, mi nombre es Lorna Collins. Soy la hermana mayor de Harper. En acción de gracias, ella rompió 3 de mis costillas y colapsó mi pulmón con una silla de comedor. Tuve cirugía de emergencia. Pasé 8 días en el hospital. No pude trabajar durante 3 meses. Todavía tengo dolor. Tendré cicatrices por el resto de mi vida. Hice una pausa, miré a Harper. Ella no me miraba a los ojos. Pero las cicatrices físicas no son la peor parte. La peor parte es saber que mi propia familia eligió proteger a la persona que me lastimó en lugar de ayudarme. La peor parte es escuchar a mi madre decir que deseaba que nunca hubiera nacido. La peor parte es darme cuenta de que pasé toda mi vida tratando de ganar el amor de personas que eran incapaces de darlo. Mi voz se quebró, pero seguí adelante. Harper no solo me lastimó ese día. Me ha estado lastimando durante años, empujándome por las escaleras, cerrando puertas en mis manos, golpeándome, amenazándome, haciendo mi vida miserable. Y nuestros padres la encubrieron cada vez. Le enseñaron que la violencia no tiene consecuencias. Le enseñaron que podía lastimar a las personas y salirse con la suya. Y casi me enseñaron que mi vida no importa, que debería aceptar el abuso porque mantener la paz familiar es más importante que mantenerme a salvo. Miré a la juez. Su señoría, no le pido que castigue a Harper porque quiera venganza. Le pido que la haga responsable porque si no lo hace, lastimará a alguien más. Ha lastimado a otros antes. Lastimará a otros de nuevo. Alguien tiene que detenerla. Y dado que mis padres se negaron a hacerlo, ese trabajo recae en usted. Me senté. Marcus me apretó la mano. Había dicho lo que necesitaba decir. La juez Morgan revisó la evidencia, el informe previo a la sentencia, las cartas de los partidarios de Harper y de sus otras víctimas. Luego se dirigió a Harper directamente. Señorita Collins, casi mata a su hermana. El testimonio médico dejó en claro que si hubiera esperado incluso 1 hora más para buscar ayuda, podría haber muerto. No mostró remordimiento. Culpó a ella por su propia agresión. Sus padres permitieron este comportamiento, enseñándole que la violencia es aceptable si está lo suficientemente enojada. Pero estoy aquí para enseñarle algo diferente. Hizo una pausa, dejando que las palabras colgaran en el aire. Está sentenciada a 5 años en una prisión estatal. Será elegible para libertad condicional después de cumplir 3 años, pero solo si completa un programa intensivo de intervención para agresores y demuestra un cambio genuino. También se le ordena pagar una restitución completa a su hermana por todos los gastos médicos y salarios perdidos, totalizando $63,000. ¿Entiende esta sentencia? Harper estaba sollozando demasiado fuerte para responder. Su abogado respondió por ella. Sí, su señoría. 5 años. Harper tendría 30 años cuando saliera. Si salía en 3, tendría antecedentes penales. Su vida nunca sería la misma. Mi madre se desmayó en la sala del tribunal. Los alguaciles la ayudaron a salir. Mi padre se sentó inmóvil, mirando al frente. No sentí alegría, pero sentí paz. Se había hecho justicia. El caso civil contra Harper se resolvió rápidamente. Su abogado le aconsejó que aceptara pagar la cantidad total que pedíamos en lugar de pasar por otro juicio. Ella no tenía dinero propio, por lo que mis padres tendrían que pagarlo. Lucharon contra ello, pero finalmente su abogado los convenció de que perderían si iban a juicio. Se conformaron con $185,000 a pagar en 5 años. Pero el caso civil contra mis padres apenas comenzaba. Patricia lo presentó en mayo. Los demandamos por conspiración, intimidación de testigos e imposición intencional de angustia emocional. Pedimos $75,000 en daños y una orden judicial que les exigiera no volver a contactarme nunca. Contrataron a un abogado caro e intentaron luchar. Afirmaron que solo estaban tratando de proteger a su familia, que no tenían la intención de hacerme daño.
Pero la evidencia era abrumadora, la grabación de ellos diciéndome que mintiera, los mensajes de texto amenazándome, su admisión bajo juramento de que habían presenciado la agresión y no habían hecho nada. Su abogado finalmente les recomendó que llegaran a un acuerdo. En agosto, llegamos a un acuerdo, pagarían $75.000, admitirían por escrito que habían conspirado para ayudar a Harper a evitar las consecuencias y que sus acciones me habían causado daño, y aceptarían una orden de no contacto. Se les prohibió legalmente contactarme de cualquier manera por el resto de mi vida. Firmar ese acuerdo se sintió como cerrar una puerta que había estado abierta toda mi vida. Una puerta que había seguido esperando que cruzaran y finalmente me amaran. Nunca lo harían. Y ahora, finalmente, podía dejar de esperar. Usé el dinero del acuerdo para pagar toda mi deuda médica y comenzar una cuenta de ahorros. Por primera vez en mi vida, tenía seguridad financiera. Podía respirar, metafórica y literalmente. Físicamente, sané. Para el verano, volví a trabajar a tiempo parcial. Para el otoño, estaba trabajando a tiempo completo de nuevo. El dolor en mis costillas se desvaneció a un dolor ocasional cuando cambiaba el clima. Las cicatrices en mi pecho cambiaron de rojo enojado a blanco pálido. Siempre las tendría, pequeños recordatorios de lo que había sobrevivido. Pero descubrí que no me importaban. Eran prueba de que había luchado. Emocionalmente, la curación tomó más tiempo. Continué viendo a la doctora Mars cada semana. Trabajamos a través de décadas de condicionamiento, de creer que no valía nada, de aceptar migajas de afecto como amor. Fue un trabajo duro. Hubo contratiempos. Pero lentamente, comencé a verme a mí misma de manera diferente. No como el chivo expiatorio, no como el problema, sino como una sobreviviente. Marcus y yo nos casamos en septiembre. Una pequeña ceremonia en un jardín con 30 de nuestros amigos más cercanos. Beth vino, y Patricia y la detective Reeves. La doctora Mars estaba allí. Mi prima Jenny estaba allí. Amanda, la compañera de cuarto que había testificado, vino. Derek, el exnovio de Harper, vino. Habíamos creado una familia elegida. Personas que nos amaban, no por obligación, sino por un cuidado genuino. No hubo parientes consanguíneos en mi boda y no los extrañé. A través de Jenny, escuché actualizaciones sobre mis padres. Se habían convertido en parias en su pequeña ciudad. El juicio había sido cubierto extensamente en las noticias locales. La gente sabía lo que habían hecho. Mi padre perdió varios clientes a largo plazo en su firma de contabilidad. Mi madre renunció a su comité de la iglesia y al club de lectura después de que los miembros la confrontaran. Trataron de pintarse a sí mismos como víctimas, pero demasiadas personas habían visto el juicio, habían escuchado las grabaciones, habían visto las radiografías. Su hija dorada estaba en prisión, y su otra hija no quería tener nada que ver con ellos. Habían construido una familia sobre mentiras y favoritismo, y se había derrumbado bajo el peso de la verdad. Comencé un blog en octubre. Escribí sobre el distanciamiento familiar, sobre ser el chivo expiatorio, sobre el abuso entre hermanos y la facilitación parental. Usé mi nombre real y conté mi historia real. Había terminado de esconderme. El blog se volvió viral. En semanas, tenía miles de seguidores. La gente se acercaba de todo el país, de todo el mundo, compartiendo sus propias historias de ser chivos expiatorios, de hermanos que los lastimaron, de padres que eligieron al hijo equivocado. Me di cuenta de que no estaba sola. Ninguno de nosotros estaba solo. Comencé a hablar en conferencias sobre violencia doméstica, abogando por un mejor reconocimiento del abuso entre hermanos. La mayoría de la gente piensa en el abuso como algo que sucede entre parejas románticas o padres e hijos. No piensan en los hermanos. Pero el abuso entre hermanos es real, común y dañino. Quería cambiar esa conversación. En diciembre, Marcus y yo descubrimos que estaba embarazada. La noticia me aterrorizó al principio. ¿Y si repetía los errores de mis padres? ¿Y si favorecía a un hijo sobre otro? ¿Y si era una madre terrible? Pero la doctora Mars me recordó algo crucial: rompiste el ciclo, Lorna. Elegiste la verdad sobre la comodidad. Te elegiste a ti misma. Esas son exactamente las cualidades que te harán una buena madre. Sabes qué no hacer.
Sabes lo importante que es proteger a tus hijos, a todos tus hijos. No repetirás los errores de tus padres porque has hecho el trabajo que ellos se negaron a hacer. Decidí que mi hijo nunca conocería a Harper ni a mis padres. No por despecho, sino por protección. Mi hijo crecería en un hogar donde el amor no doliera, donde la violencia no fuera tolerada, donde decir la verdad fuera valorado sobre mantener la paz. Mi hijo sabría que estaba seguro, valorado, amado incondicionalmente. Todo lo que yo nunca tuve. En el segundo aniversario del ataque, volví al tribunal. Me paré afuera del edificio donde había testificado, donde se había hecho justicia, y pensé en lo diferente que era mi vida ahora. Hace 2 años, había entrado en este edificio aterrorizada, llevando radiografías de mis costillas rotas, preguntándome si alguien me creería. Había tenido tanto miedo de destruir a mi familia, de estar sola, de enfrentar la verdad. Pero la verdad me había liberado. Saqué mi teléfono y publiqué en mi blog, hace 2 años hoy, me elegí a mí misma por primera vez en mi vida. Fue la decisión más aterradora y mejor que he tomado. Perdí a mi familia de sangre, pero gané una familia elegida. Perdí la aprobación de mis padres, pero gané mi propio respeto. Si estás leyendo esto y tienes miedo de hablar, miedo de irte, miedo de elegirte a ti mismo, tu vida vale la pena luchar. Tú vales la pena luchar. Las personas que realmente te aman no te castigarán por protegerte. Y si lo hacen, nunca te amaron en primer lugar. La publicación recibió miles de comentarios. Gente agradeciéndome, compartiendo sus propias historias, diciendo que les había dado valor. Leí cada uno y me sentí agradecida. Coloqué mi mano sobre mi vientre en crecimiento, sentí al bebé patear. En 4 meses, sería madre. Sostendría a mi hijo y le prometería algo que mis padres nunca me prometieron: siempre elegiré tu seguridad sobre la comodidad de otra persona. Siempre te creeré. Siempre te protegeré. Nunca tendrás que romperte tus propias costillas para probar que importas. Marcus salió del tribunal donde había estado reuniéndose con Patricia para finalizar algunos trámites. Me vio parada allí y sonrió, listo para ir a casa. Tomé su mano. Sí, vámonos a casa. Me alejé del tribunal hacia nuestro auto, hacia nuestra vida, hacia nuestro futuro. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Ese capítulo estaba cerrado. La historia de Lorna el chivo expiatorio, Lorna la víctima, Lorna la niña que aceptó el abuso porque pensaba que era amor. Ahora estaba escribiendo una nueva historia: Lorna la sobreviviente, Lorna la esposa, Lorna la madre, Lorna la defensora. Lorna quien luchó y ganó. Había aprendido que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien elige tu bienestar. Había aprendido que proteger a los abusadores no te hace leal, te hace cómplice de tu propia destrucción. Había aprendido que la verdad podría destruir relaciones, pero las mentiras destruyen almas. Lo más importante, había aprendido que en el momento en que te eliges a ti misma, dejas de ser una víctima y te conviertes en una sobreviviente. Y los sobrevivientes no solo sobreviven, construyen nuevas vidas, mejores vidas, vidas donde el amor no deja moretones y donde el silencio ya no es el precio de pertenecer. Subí al auto. Marcus encendió el motor y mientras nos alejábamos, sentí algo que no había sentido en toda mi infancia: paz. Paz profunda y duradera. Era libre. Finalmente, completamente libre. Y esa libertad valía cada batalla que había luchado para ganarla. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad familiar y tu propio bienestar? ¿Cómo encontraste el coraje para ponerte a ti mismo primero? Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor considera darle me gusta y suscribirte para escuchar más historias sobre supervivencia, justicia y elegirse a uno mismo. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, por favor comparte esto con ellos. A veces saber que no estamos solos es el primer paso hacia la libertad. Muchas gracias por escuchar mi historia. Espero que te haya traído consuelo, esperanza o el coraje para tomar cualquier decisión que necesites tomar. Mereces estar a salvo. Mereces ser amado. Y mereces elegirte a ti mismo. Cuídense mucho allá afuera.